Pues ya estamos aquí en Desde el Aula, el espacio de observatorio en el que analizamos el tema de la semana con estudiantes universitarios. Ricardo, ayúdanos a entender el tema de hoy. ¿Qué son los megaproyectos y cuál es el debate que hay alrededor de los mismos? Bueno, pues ejemplos de los megaproyectos que podríamos señalar son esas grandes carreteras que pasan a un lado de tu casa o que van a ser un nuevo pozo petrolero, etcétera. Por ejemplo, podríamos ver en el caso de México, en la salida a Cuernavaca, la carretera Peracuautla, que es una ampliación que se está planteando, o también en el Estado de México, una carretera Toluca-Naucalpan, que busca cruzar ciertas comunidades indígenas que se encuentran ubicadas en ese lugar. Entonces, son grandes proyectos en materia energética, en materia de agricultura, en materia de campo, en materia de petróleo, que tienen por finalidad, en principio, generar inversión para tener recursos económicos. Diríamos que están asociados a la idea de inversión de recursos públicos y privados para el desarrollo. Exacto. Y es que ahí es donde viene la cuestión, porque el problema es que muchas veces existe una distinta visión de lo que es el desarrollo y una distinta visión de lo que es necesario y fundamental para una sociedad o un lugar poblacional. ¿Cuáles serían estas visiones? Por ejemplo, en el caso muy concreto de las comunidades indígenas existe una confrontación en algunas, porque también las comunidades son múltiplemente diversas, pero existe una diversidad en la visión del mundo. Para ellos el desarrollo no necesariamente tiene que ver con la construcción de más carreteras, con la construcción de un aeropuerto, con la construcción de un megaproyecto petrolero. Para ellos, quizá esa idea de desarrollo que es tan occidental no tiene la misma visión. Para ellos simplemente es el bienestar, la armonía con su entorno. Entonces es la cuestión de tener una comunión con la naturaleza, que tengan acceso al agua sin necesidad de un gran proyecto. O sea, hay un choque de visiones importante porque normalmente desde un punto de vista, no sé cómo decirlo, occidental o contemporáneo, la idea de desarrollo está más bien asociada a eso, a las grandes inversiones y a la gran transformación del medio ambiente y del espacio en el que vivimos. ¿Cómo lograr conciliar esto, Ricardo? ¿Cómo es posible, y si es que es posible, encontrar algunos puntos de equilibrio entre estas visiones encontradas? Yo creo que primero, para que exista una posibilidad de generar un proyecto coincidente, tiene que haber un diálogo, pero ese diálogo tiene que ser auténtico. No puede haber un diálogo cuando hay alguien que está por encima del otro y ese alguien que está por encima del otro impone una visión al otro. Es decir, yo voy a pasar un proyecto porque es la decisión que tengo y entonces yo acordé con los empresarios que voy a emitir esta carretera. Entonces, por ejemplo, en el caso del Estado de México ha ido una estrategia en escalada. Primero fue una estrategia a nivel municipal, a nivel comunidades agrarias, para tratar de convencerles de que entrara una empresa. Como esto no funcionó y se atacó vía agraria, entonces se subió a nivel estatal. ¿Qué iba a hacer esa empresa, Ricardo? Una carretera, se llama la carretera Toluca-Naucalpan, que lo que tiene por finalidad es generar una carretera que va de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México, conectarla de una manera más ágil, solamente que ya hay otras dos carreteras que hacen exactamente esa misma conexión, pero se quiere hacer una carretera que sea mucho más ágil. Y a ver, ahí parecería que hay usuarios potenciales que también se verían beneficiados, quizás nos veríamos beneficiados de la existencia de estas carreteras, de la existencia de grandes presas, que sé que es otro tema muy delicado, incluso pues, de grandes centrales para la generación de energía. Es decir, hay derechos encontrados, porque está el derecho de quien legítimamente no quisiera que esa fuera la ruta del desarrollo, pero también hay derechos potencialmente involucrados por parte de los usuarios. ¿Cómo lograr este equilibrio? Yo creo que tiene que ver, bueno, como sabemos, en la lógica de los derechos humanos o de los derechos fundamentales está la cuestión de la ponderación cuando existe una colisión entre derechos. En efecto, eso podría realizarse, pero también hay que ver lo que se está protegiendo de un lado y del otro. De este lado, incluso en términos administrativos, está la cuestión de utilidad pública para que exista una carretera. En el caso concreto que te platico, en realidad si es una carretera en donde ya hay otras dos y lo que vas a ganar son 5 minutos, 10 minutos de la conexión, pues entonces del otro lado estás afectando la forma de vida, el acceso al agua de una comunidad, de la identidad cultural, porque se ha demostrado que cuando una carretera pasa por una comunidad no solamente significa que se mueva un poco el espacio para sus casas, sino que eso tiene una dinámica de transformación del entorno. Entonces también no les permite tener la misma
concepción de mundo como la estaban manejando, es decir, el desarrollo se les impone. Un punto interesante que está implícito en tu reflexión, supongo que lo habrás pensado y me gustaría escuchar tu opinión, es entonces cuál es la racionalidad en el caso concreto, porque puedo entender la racionalidad de otros megaproyectos, pero cuál es la racionalidad que hay detrás de la construcción de una tercera carretera en donde ya hay dos. La verdad, eso es lo que resulta un poco inentendible, porque de hecho uno ve la argumentación y esperaría que las autoridades al momento de justificar una utilidad pública fueran mucho más profundas y se tomaran en serio la cuestión de la argumentación y señalar que esto es proporcional por X o Y razones. Sin embargo, en la ley también y el derecho muchas veces permite que se hagan argumentos que solamente son de autoridad. Entonces, como hay una cláusula que dice las carreteras, megaproyectos y etcétera son causa de utilidad pública, entonces dice esto es una carretera, ergo esto es utilidad Ricardo, pública. eres un estudiante universitario, egresado de la universidad, en fin, ¿por qué te preocupas por estos temas? Es decir, ¿por qué te preocupas por defender este lado de la moneda y no por sumarte a la tendencia de lo que llamaríamos progreso por consenso? Pues yo lo que me mueve estar ahí es que de verdad uno se pone a reflexionar y hay muchas personas que están del otro lado, de ese lado de las empresas, de los megaproyectos, de las personas que buscan imponer algo y entonces ponen todo el aparato, ya sea de doctrina, de jurisprudencia, toda la profesionalidad que se tiene para esas causas. Y al final las comunidades muchas veces que están en una situación de vulnerabilidad no tienen acceso a eso. Entonces un poco lo que busco y en el colectivo en el que estoy, lo que buscamos es en realidad defender una visión distinta sin que eso sea costoso, sin que eso sea inaccesible para las comunidades. Es súper difícil porque en realidad es muy complicado tener oportunidad incluso de responder a las necesidades de una comunidad, a la complejidad que tiene, a los conflictos internos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque hace falta también que haya canales para esas voces. Pues Ricardo, en verdad muchas gracias. No solo me parece interesante el tema, no solo me parece relevante, sino que también quiero subrayar el compromiso, el valor que supone colocarse del lado de las causas que no tienen por qué ser causas perdidas, pero que sí son las causas que tienen que remar contracorriente. En verdad, enhorabuena, esto ha sido la sección desde el aula. Usted sabe, la sección en la que analizamos con seriedad, con rigor, con precisión, los temas de la semana, pero con estudiantes universitarios. Regresamos acá a Observatorio con Rodrigo Gutiérrez y Silvia Emanueli para seguir hablando de esto, del tema de los megaproyectos y de sus consecuencias.